La Comisión Dominicana Permanente para la celebración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América presenta Hola amigos. Bienvenidos a nuestro programa 500 años de historia. Nuestro programa pretende ser un punto de reflexión acerca de los últimos 500 años de historia de nuestra América. Al doctor Balaguer, gran orador, hombre de letras y político dominicano, deseamos felicitar por su pasado nomástico, pero es sobre todo al autor de Guía Emocional de la Ciudad Romántica, al gran enamorado de la ciudad de Santo Domingo, a quien dedicamos este programa. En sus diferentes secciones, nuestro programa mostrará una visión de Santo Domingo, ciudad primada de América, patrimonio cultural de la humanidad. Continúe con nosotros. Y ahora, mis amigos, vamos a pasar a nuestro informativo 500 con las distintas actividades de la Comisión Dominicana Permanente para la celebración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América. El libro Más luces que sombras de Monseñor Francisco José Arnaiz fue puesto en circulación el miércoles 30 a las 8 de la noche en el Museo de las Casas Reales. Entre los trabajos incluidos en el mismo se encuentran Las naves del descubrimiento y sus hombres, El secreto de Colón, Isabel la Católica y el Nuevo Mundo, La religión taína, Fray Antón de Montesinos y Las leyes de Indias y Fray Bartolomé de las Casas, entre otros. La presentación de la obra estuvo a cargo del licenciado Manuel Antonio García Arévalo, miembro de la Comisión Dominicana del 5º Centenario. El arqueólogo García Arévalo, al hacer la presentación del libro de Monseñor Arnaiz, expresó que entre los aportes más valiosos en luces y sombras está el que revela que la extinción del indio no se debió tanto a la ferocidad del español como a las grandes enfermedades que sufrieron quienes no eran inmunes a los nuevos virus traídos por el conquistador. Manuel García Arévalo hizo un análisis certero de los aportes de Arnaiz en torno a la transculturación y al proceso de colisión cultural entre indígenas y españoles. En la parte final de la actividad cultural, el autor, Monseñor Francisco José Arnaiz, obispo auxiliar de Santo Domingo y secretario de la Conferencia del Episcopado Dominicano, se dirigió a los presentes y se refirió a ciertos aspectos importantes de su libro. Monseñor Arnaiz dijo que ningún imperio en la tierra, ninguna corona o estado ha mostrado la capacidad y autocrítica, la libertad de impugnación y la facilidad de rectificación que mostró España respecto a las nuevas tierras descubiertas a través del Consejo de Indias, y señaló como testigo excepcional de esa política a Fray Bartolomé de las Casas. En otra información tenemos que El Faro a Colón fue el título de la charla que tuvo lugar dentro del ciclo de conferencias para guías turísticos 1989, auspiciado por la Comisión Dominicana Permanente para la celebración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América, la Oficina de Patrimonio Cultural, el Museo de las Casas Reales y la Secretaría de Estado de Turismo. Fue ofrecida por el licenciado José Checheco, miembro de la comisión y director administrativo de la misma, el jueves 31 de agosto en el Museo de las Casas Reales. Esta fue la 5ª charla dentro del mencionado ciclo, el cual ha sido organizado con el fin de divulgar todos los proyectos que actualmente ejecuta el gobierno en aras de la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América, cuya efemérides habrá de conmemorarse en 1992. La Comisión Dominicana para la celebración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América avisó que el músico italiano Antonio Braga ha compuesto una ópera titulada 1492, la cual será estrenada entre los actos de celebración del descubrimiento de América.
La Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Carlos Piantini, hace los arreglos del lugar, mientras que la traducción del texto ha estado a cargo de Giovanni Ferrúa y Manuel Rueda. Braga es un conocido músico italiano. En el reparto de la ópera trabajarán junto al personal dominicano artistas de la Ópera de Belgrado y de Italia. Se da por seguro la actuación de la soprano dominicana Marianela Sánchez y del bajo puertorriqueño Noel Ramírez. Un fechado de radiocarbono realizado sobre ostiones de manglar en el sitio en donde fuera fundada la primera ciudad de Santo Domingo revela que el río Sama y el nivel marino alcanzaban 15 metros sobre el nivel actual hace 33.000 años. Los arqueólogos dominicanos Marcio Veloz Maggiolo y Elpidio Ortega, encargados de los trabajos de investigación en el área, indicaron que tanto la fortaleza erigida en la margen oriental del río, así como las zonas donde están situadas las atarazanas, el Alcázar de Colón y las casas reales, estaban cubiertas por las aguas de este. Otra importante conclusión alcanzada es que el sitio de la fundación de la primera ciudad de Santo Domingo, según la datación realizada por la firma Beta Analytic de la Florida, es que estaba cubierto de grandes manglares marinos hace 33.000 años. Hasta aquí, amigos, nuestro informativo 500. Hola amigos, el programa de hoy está consagrado enteramente a la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, la primada de América. Con ese objetivo hemos invitado en nuestro segmento Conversaciones al arquitecto Esteban Prieto Vicioso, director de la Oficina de Patrimonio Cultural de la República Dominicana, quien nos hablará sobre Santo Domingo, Patrimonio de la Humanidad. Hola Esteban, ¿cómo estás? Yo quisiera, ya yo estoy llamando a la ciudad primada de América como Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros consideramos que esta ciudad es un patrimonio de la humanidad? Porque de hecho lo es. ¿Por qué? Es la ciudad primada, tal como tú dijiste. Es una de las primeras ciudades, decimos la primera que se mantiene con vida, pero sabemos muy bien que la Isabela, la Concepción de la Vega, fueron ciudades que se fundaron primero que la ciudad de Santo Domingo. Entonces en estas ciudades se practica el modelo, se comienza a utilizar el modelo de ciudad que se va a implantar, el europeo en el Nuevo Mundo, en el continente americano. Entonces, comenzando por el trazado de la ciudad en Santo Domingo debe ser considerado un patrimonio de la humanidad, un patrimonio mundial. Luego, sus monumentos. ¿Por qué? ¿Qué característica tiene ese trazado que lo hace un patrimonio de la humanidad? El trazado endamero, ¿no? El trazado ortogonal, calles ortogonales, cuadras cuadradas, que se comienzan a utilizar por primera vez aquí. Por primera vez fue aquí. Sí, como ciudad ya a finales del gótico español y ciudades de renacentistas. Como sabes muy bien, este sistema de ciudad de ordenamiento endamero era utilizado por los romanos en sus campamentos militares. Pero era imposible en esas ciudades medievales que ya estaban hechas trazarlas así, se necesitaban espacios vacíos, crear ciudades para ello. Correcto. Entonces la ciudad de Santo Domingo es un buen ejemplo de una ciudad endamero. Y luego otro tipo de disposiciones como la Plaza de Armas, con los poderes representados en ella, la catedral, el cabildo. La ciudad de Santo Domingo tiene algo interesante que no tiene al gobernador en la plaza. Aquí se creó una segunda plaza, que es la plaza en el Alcázar de Colón, la plaza que se está trabajando en este momento, donde estaba el Palacio del Virrey y donde estaba la audiencia y la vivienda, el palacio del capitán general. Pero según creía yo, pero tú me vas y a los televidentes a aclararnos esto, yo pensaba que en la disposición que Obando, en la primera ciudad que creó Obando, él tenía pensado poner la gobernación en la plaza de la iglesia.
No creo que haya datos sobre eso. No hay eso. datos sobre eso, no. No creo que haya ningún dato sobre eso. Bien, entonces dinos, ¿cuál otro punto hace que Santo Domingo sea una ciudad patrimonio de la humanidad? Todos sus monumentos, que son primacías en América. El Hospital de San Nicolás, primer hospital en el continente americano, la fortaleza, su torre del homenaje, los monasterios, el de San Francisco, las Mercedes, Santo Domingo, convento de los dominicos, todo este conjunto de edificaciones militares, religiosas, hospitales, las mismas viviendas, hacen de este conjunto, de esta ciudad, un patrimonio mundial. Y tú como arquitecto, ¿cuáles son los monumentos de la ciudad primada de América que están más cerca de tu corazón y de tu gusto estético? La Catedral de Santo Domingo. La Catedral de Santo Domingo. Por supuesto, además a la que le he dedicado mucho tiempo de estudio, de investigación. Antes de estar en la Oficina de Patrimonio Cultural, estaba como arquitecto residente, soy el arquitecto conservador adjunto de la Catedral. Son muchas horas que le he dedicado a la Catedral, son muchos misterios que uno ha logrado descubrir de este gran monumento. Uno de estos días tenemos que ir contigo para que nos hagas una especie de guía de la catedral y nos cuente quizás anécdotas, historias. Me habla de misterios, seguro que hay misterios interesantísimos, ¿verdad? Claro. Dinos alguno para que los televidentes tengan ya un avant-goût de lo que sería ese programa. Mira, te puedo decir, por ejemplo, el techo, porque sí. Uno visita normalmente el interior de la catedral. Bien. Uno va al techo de la catedral y descubre además muchas cosas, como una lápida que encontramos utilizada como una pieza más, tapando un hueco en la cubierta de la catedral, una lápida del siglo XVI. Sí. Sí, hoy precisamente estuvimos en una reunión y hablamos de algo que apareció en la cubierta de la catedral. Entre la bóveda de piedra que se ve en el interior y la cubierta de ladrillo que da al exterior, resulta que hay toda una estructura que no se sabía, una serie de bovedillas y de muros de ladrillo que no se conocían. Estos son los misterios, estas son las cosas que aparecen cada día en un monumento como este. Y tú como investigador en arquitectura, para ti tiene que ser algo realmente fascinante. Claro. Pero continuemos sobre el tema Santo Domingo, Patrimonio de la Humanidad. Y la República Dominicana, ¿cuándo comenzó el país los pasos para obtener esa nominación? ¿En cuál organismo presentó esa demanda para que Santo Domingo sea reconocida como un patrimonio de la humanidad? Sí, el patrimonio mundial es una convención y el país se adhirió a esta convención en el 1985, siendo director de la Oficina de Patrimonio Cultural el arquitecto Víctor Bisonó. Luego, nosotros, al tomar la dirección de Patrimonio Cultural en el 1986, comenzamos a preparar todo el documento, que es este libro que está aquí. Sí. Se preparó este documento con la ayuda del Comité Dominicano del ICOMOS y con la ayuda de la Comisión Dominicana del Quinto Centenario. Está muy bien redactado, por cierto. Sí. Este documento sigue la guía, tiene que seguir la guía dada por el Comité de Patrimonio Mundial. Tiene desde la historia de la ciudad de Santo Domingo, una explicación de sus monumentos, qué se ha hecho, qué trabajos de restauración se han hecho en la ciudad, qué proyectos hay, qué proyectos se están realizando. Todo esto acompañado de una cantidad de fotografías, hay un volumen aparte a solamente de fotografías, hay planos, etc. Entonces toda esa documentación se entregó en las oficinas de la Secretaría de Patrimonio Mundial en el mes de marzo, en París. ¿Dónde se encuentra? En París, sí, en la UNESCO. Sí, en el edificio de la UNESCO, en uno de los edificios de la UNESCO en París. Yo mismo entregué toda esta documentación a través del oficial de enlace de proyectos de Latinoamérica, que es el doctor Héctor Arena. Entregamos la documentación allí. Esta documentación teníamos de plazo hasta el 1 de octubre para entregarla, o sea que nosotros lo entregamos varios meses antes, con antelación. Lo que nos dio oportunidad pues de hablar, de conversar y poder explicar el proyecto y conversar con los técnicos que van a revisar toda esta documentación. Estos técnicos son del ICOMOS, del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios,
que tiene su sede allá mismo en París. Ellos estudian toda esta documentación y en junio del 1990, del año que viene, hacen una primera reunión de evaluación del documento. Y entonces presentan su recomendación al Comité de Patrimonio Mundial, que se reúne en diciembre. Del 90, siempre. Correcto, o sea sí. que es en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial de diciembre de 1990 donde se va a conocer definitivamente el proyecto de Santo Domingo Patrimonio Mundial, que no tenemos duda alguna de que va a ser aceptado. Claro que sí. Podrán ahora en la primera revisión pedirnos algún tipo de documentación adicional, cualquier tipo de aclaración, pero no hay duda alguna de que Santo Domingo sea declarada Patrimonio Mundial. Bien, dime una cosa, Esteban. Normalmente ustedes, además de la catedral, que es tu monumento favorito, tiene que haber otro que sea singular en la historia de la arquitectura hispanoamericana. ¿Cuál otro monumento es tan singular como la catedral? Porque, repítenos un poco, ¿qué es lo que hace la singularidad de la catedral de Santo Domingo? ¿Esa mezcla de estilos? ¿Cuál mezcla de estilos? No hay tanta mezcla de estilo en la catedral. La catedral es básicamente gótica, todo el interior de la catedral es gótico. Es un gótico tardío. Ya Italia vivía en un renacimiento, pero España todavía se mantenía su estilo así, el gótico, y es solamente la fachada de la catedral la que es en estilo renacentista, y capillas que fueron agregadas o modificadas a través del tiempo. O sea que la catedral no es una mezcla de estilos, es un estilo gótico muy puro, completo. Es gótico, aunque ya tardío, pero esencialmente toda su bóveda, toda su decoración del ábside es gótico todo. ¿Y cuál otro monumento le encuentras tú singular en la ciudad de Santo Domingo? Los monasterios. Los monasterios. ¿Cuáles? El monasterio de los tres que hay, yo diría San Francisco, Dominico, o sea, Santo Domingo y las Mercedes. Las Mercedes ahora, con los trabajos que se están haciendo, pues también están apareciendo una cantidad de cosas bien interesantes. ¿Qué, por ejemplo? El segundo claustro, sí, que apareció, el primer claustro que se vino ya trabajando y apareció todo el pavimento, todos los arranques, las bases de las columnas de este claustro, y una serie de piezas además muy interesantes de barro que eran utilizadas de relleno en las bóvedas de las celdas que estaban que forman parte del monasterio. ¿Y no hay alguna anécdota interesante sobre la catedral, sobre ese monasterio? Sobre las Mercedes, bueno, pudiéramos tal vez decir alguna, pero esos trabajos lo está realizando el arquitecto Doy Gautier y sería muy interesante, Manuel Salvador Gautier, que él viniera a hablarnos un poco. Que él en alguna ocasión hablara de su obra, de su monumento. Y si hiciéramos un recuento de las actividades de la Oficina de Patrimonio Cultural, ¿cuándo inició la oficina sus actividades? ¿En qué época fue? Sí, la oficina fue creada en el 1967. Aquí no había en el país ningún organismo, ninguna entidad que protegiera el patrimonio cultural. Se había creado muy a principios, en el año 1930-31, posiblemente como consecuencia de la Carta de Atenas, una reunión internacional que hubo en Atenas, del cual salió un documento muy importante para la conservación de monumentos. Posiblemente entonces a raíz de esa reunión de Atenas fue que se creara aquí esa comisión. Pero era simplemente una comisión, no había una oficina, o sea, no habían proyectos, no desarrolló ningún tipo de proyecto. Algunos decretos para proteger algunos monumentos, Alcázar de Colón, Catedral, Baluarte, eran los únicos así sitios protegidos aquí por ley. O sea que es en el 67 realmente cuando comienza la restauración de monumentos en la República Dominicana. El doctor Balaguer tenía en ese entonces un año ya en el poder,
pues parece que todas aquellas cosas que había escrito bonitas sobre los monumentos, sobre la ciudad en romántica, su libro de Ciudad Romántica, pues tenía ya la preocupación de la conservación, de la protección de estos monumentos, y se inicia de inmediato un programa de restauración de los mismos. Antes inclusive de la Oficina de Patrimonio Cultural comenzó a intervenir en la ciudad colonial la Comisión de Ornato, que hizo algunos proyectos en algunos ambientes de los grandes monumentos de la ciudad colonial. Fue yo creo que esa comisión que hizo peatonal una serie de calles, la Juan Barón, esas calles que estaban alrededor de la Catedral de Santo Domingo, y trabajó, como digo, algunas plazas y ambientes de monumentos. Luego, en el 1971, a raíz del temblor de tierra aquel que afectó bastante a los grandes monumentos de la ciudad de Santo Domingo, se creó la Comisión de Monumentos, la Comisión para la Consolidación y Ambientación de los Grandes Monumentos Históricos de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, que preside desde entonces el ingeniero José Ramón Báez López Pena, a quien consideramos el padre de la restauración, el decano de la restauración en la República Dominicana, ya que fue él desde la década del 30 que comenzó a preocuparse por los monumentos de la ciudad de Santo Domingo, inclusive algunos en el interior, ya que en el 1944, para el centenario de la República, intervino la iglesia de Bánica, que queda en la frontera, la cual estamos trabajando de nuevo en este momento. Bien, hay otro tipo de actividad, según tengo entendido, que ha iniciado la Oficina de Patrimonio Cultural con la Organización de los Estados Americanos. Se trata de una animación de la ciudad colonial de Santo Domingo de Guzmán. Háblanos un poco de ello. Sí, es el proyecto Cuna de América. Pero tal vez antes de hablar del Cuna de América debemos de hablar de otro proyecto que antecede a este, que es el plan regulador de la ciudad de Santo Domingo. De la ciudad y no de la ciudad colonial. De la ciudad colonial. Sí, bien, de la ciudad colonial. Es un plan regulador particular de la ciudad colonial. Colonial, sí. Teníamos el problema en la Oficina de Patrimonio Cultural de que no teníamos un plan regulador, no teníamos un reglamento. O sea que las aprobaciones o no de proyectos en la zona pues dependían del equipo que estuviera trabajando en ese momento, dependían del director de turno. Entonces comenzamos a trabajar de inmediato en la realización de este plan, el cual fue ya terminado y se hizo una primera presentación en público, una primera discusión. A raíz de esta mesa redonda, surgieron algunos cambios, hicieron algunas modificaciones y en este momento pues se está presentando al Ayuntamiento del Distrito Nacional, que es la que tiene que ver con los planes reguladores, es la que lo hace ley, este reglamento. Bien, este proyecto entonces el Cuna de América, se basa, toma este plan regulador y de ahí comienza a formular una serie de proyectos para ser realizados en la ciudad colonial. Estos proyectos formulados por el Cuna de América serían presentados al mismo gobierno que pudiera financiar cualquiera de estos proyectos o a organismos internacionales. Ahora, con relación al quinto centenario, hay una serie de instituciones internacionales que tienen dinero para financiar proyectos del quinto centenario, como es el BID, sabemos que tiene una cantidad de dinero que ha dado el gobierno de España, que ha depositado el gobierno de España en el BID para proyectos quinto centenario. También en la República Dominicana hemos recibido ofrecimientos del gobierno italiano para proyectos también relacionados al quinto centenario. ¿Pero qué tipo de proyectos, Esteban? Háblanos un poco. ¿Qué tipo de proyectos prevé? Sí, hay proyectos desde infraestructura, por ejemplo la energía en la ciudad colonial. Energía. Tenemos problemas de energía y de agua también en todo el país. Sí. Pero queremos que no solamente que queremos, la ciudad colonial debe ser una zona privilegiada. Es la parte más vieja de la ciudad colonial de Santo Domingo. Si la ciudad colonial, o sea, la parte céntrica de la ciudad de Santo Domingo, tiene problemas, es por la expansión de la ciudad. Sí. Entonces le han quitado aquellas cosas que tenía.
Antes no tenía problema de electricidad, antes no tenía problema de agua. De estacionamiento ahora. Correcto. Sí. Entonces debemos devolverle, o sea, debe ser una zona privilegiada, una zona protegida, donde nunca falte electricidad, porque no tiene, la ciudad colonial no tiene la culpa de que aquí no se haya planificado y la ciudad se haya expandido horizontalmente y se hicieran cantidad de urbanizaciones que no previeron todos estos servicios. Porque te iba a preguntar, ahora es al arquitecto, no solo al director de la Oficina de Patrimonio Cultural. Relativamente la ciudad colonial fue una ciudad muy elaborada cuando se hizo, ¿cierto? Y esa expansión de esta ciudad de Santo Domingo no tuvo quizás la elaboración que tuvo la ciudad colonial en su época. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? Sí, en efecto, sí lo es. Pero digo, no todo, por supuesto, electricidad no había en aquel momento. No, claro, eso en que no. se creó, pero sí tenía El acueducto, eso te iba a decir. El ingeniero Báez López Pena tiene varios años rastreando, siguiendo las huellas del acueducto, del primer acueducto de la ciudad de Santo Domingo, y ahí lo tiene. También lo presentará él a su debido momento, pero ahí está. Entonces, con el asunto de la electricidad, pensamos eso, que no debe faltar nunca la electricidad en la ciudad colonial, que debe de tener su propia planta generadora. ¿Por qué? Bueno, porque es un monumento, es un patrimonio mundial. Y como tal, pues, debe estar bien presentado. Preservado. Y presentado también al mundo. Es una zona turística de primer orden. Debemos de ofrecer, de darle seguridad a los turistas y a los nacionales que circulan en ella. Queremos animarla. Estamos hablando de proyectos de animación con el mismo proyecto Cuna de América, o sea que en la ciudad colonial sucedan una serie de cosas. ¿Qué tipo de proyecto de animación? Ya veo, el Conde Peatonal está dentro de esos proyectos. Correcto, Conde Peatonal, las Damas Peatonal, luego las cosas que deben suceder ahí. O sea, el proyecto Cuna de América plantea una serie de instalaciones de servicios, restaurantes, hoteles, que deben de estar situados en determinados puntos de la ciudad para que den vida a los entornos de los monumentos, ante todo, que son los grandes generadores de vida, porque son los polos de atracción en la ciudad colonial. También deben suceder cosas en la calle. Actividades en la calle, como ya comenzamos con la Comisión del Quinto Centenario Patrimonio Cultural, lo que hasta el momento estamos llamando los sábados culturales, en la primera cuadra, en el segundo tramo realmente de la calle El Conde, entre la calle Las Damas y la Isabel la Católica, que fue inaugurado recientemente por el presidente de la República. Estamos llevando actividades a la calle. Ya se han presentado ahí grupos universitarios. La Universidad OIM ha participado con sus rondallas, su grupo de baile folclórico, y así todos los sábados vamos a tener alguna actividad en la calle, en ese tramo. Eso como proyecto piloto. Luego deberán suceder esas cosas en otros puntos de la ciudad colonial. ¿Y ese tipo de proyecto prevé una ayuda a los particulares, a las residencias particulares coloniales o de las distintas épocas de la colonia de Santo Domingo? Es decir, sí. Ayuda para que los arreglen. Algunas personas no poseen los medios materiales. Sí, en este momento todavía ese tipo de ayuda no está, por eso son las cosas que plantea el proyecto Cuna de América. Proyectos que sean de interés para la ciudad colonial, ver si de alguna forma se le puede dar algún tipo de financiamiento blando, como se le llama, o sea que no tenga a los propietarios de residencias. A los propietarios para que ellos desarrollen su proyecto. Esteban, dentro de ese marco de actividades, animaciones, fundaciones, etcétera, yo quería preguntarte, ¿la Oficina de Patrimonio Cultural ha previsto la creación, sea de una fundación mixta, compuesta por la Oficina de Patrimonio Cultural y fundaciones privadas, nacionales y extranjeras, para crear una especie de organismo que se dedique exclusivamente a salvar, a reconstruir, a preservar la ciudad colonial, que tanto desde el punto de vista histórico como político y económico es un caso singular en la historia del mundo? Sí, estamos trabajando precisamente en estos momentos y hemos conversado con el presidente de la República al respecto sobre la creación de una fundación que nos asegure la conservación y la revitalización de la ciudad colonial de Santo Domingo. Que no dependa de un gobierno de turno, que no dependa del todo de la
posibilidades presupuestarias del gobierno en ese momento. Ya desde en el mismo gobierno de los 12 años del doctor Balaguer, al final comenzamos a trabajar en esta fundación, y en lo que va de este gobierno también. Además de la protección en sí de los monumentos, tendría la posibilidad de financiar proyectos. Pero eso de es manejar. mixto, gobierno, sociedad civil, fundaciones privadas. Estas son las cosas que todavía no se han determinado de un todo. Hemos contemplado esa posibilidad, por supuesto, de que sea un organismo paraestatal, pero todavía no puedo decirte de cómo realmente se va a realizar. Hemos estado conversando también con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, y pienso que dentro de muy poco tendremos ya esta fundación en la que participará también y ha estado y muy interesada la Comisión del Quinto Centenario. Ni hablar del presidente de la República, que siempre se ha preocupado de que la ciudad colonial de Santo Domingo esté muy protegida, y por eso el gran apoyo que siempre ha dado él y funcionarios que trabajan con él en la presidencia, como el señor Rafael Bello Andino, secretario de la presidencia, quien también apoya y está muy atento y de una forma muy celosa todos los proyectos que se realizan en la ciudad colonial de Santo Domingo. Pero yo quería preguntarte, esa fundación tendría un carácter esencialmente nacional. ¿No se prevería algo, por ejemplo, similar a lo que sucede ahora en Venecia, que un grupo de personalidades mundiales se han reunido para buscar fondos, para preservar, para salvaguardar la ciudad de Venecia? ¿Podríamos nosotros, como nuestro caso es tan singular, quizás hacer una fundación que fuese al mismo tiempo nacional e internacional, llamando a los dominicanos que son internacionales, peloteros, modistas, hombres de letras, personalidades internacionales, dominicanas además, que van más allá de cosas totalmente intrascendentes, que son personas que van más allá de gobiernos, de situaciones políticas provisorias, frágiles, etcétera? Sería muy interesante eso. Sí, pudiera ser, o esta fundación simplemente promover la obtención de fondos fuera del país, que también puede hacer, aún siendo la fundación nacional, claro. Pero se puede realizar algún tipo de campaña internacional a través de organismos internacionales o no, para obtener fondos, claro. Organismos y fundaciones privadas, quizás, de carácter cultural. Sí, como en la Catedral de Santo Domingo, por ejemplo, hemos obtenido algún tipo de ayuda. Una vez en una ocasión del World Monument Fund, se acercaron a nosotros y nos dieron algún tipo de ayuda para la catedral. Muchas gracias, Esteban. Espero que esta no sea la última, es la primera, pero no es la última vez que tú estarás con nosotros en este programa. Amigos, esta conversación sobre Santo Domingo, ciudad primada de América y patrimonio de la humanidad, es el comienzo de una serie de programas que dedicaremos a este tema. Hasta muy pronto. La ciudad de Santo Domingo tiene una historia de casi 500 años. Por encargo de su hermano, Bartolomé Colón atravesó toda la isla hacia el sur, en busca de un lugar para fundar una nueva villa, llegando a orillas del río Sama, donde el 4 de agosto del año 1498 fundó la ciudad de Santo Domingo, cerca de la actual Villa Duarte. Allí se trasladarían en breve la mayor parte de los vecinos de La Isabela y de otros lugares, convirtiéndose en la principal ciudad de la isla. En 1502 llegó a Santo Domingo con una gran flota el comendador mayor de Alcántara, Fray Nicolás de Obando, investido de gobernador de la isla. Con él se inicia una nueva etapa en la vida colonial de la Española, pues se dedicó a la organización de la nueva ciudad de Santo Domingo, que trasladó donde se encuentra en la actualidad. Durante su mandato, se trazaron cuidadosamente las nuevas calles y se construyeron magníficos edificios. Completada la conquista de la isla, Obando se dedicó a fundar villas y ciudades.
Y fue tanto el apogeo y el desarrollo que en 1508 la corona les concedió el privilegio de llevar escudos de armas. Son los primeros que se concedieron en el Nuevo Mundo. Hacia 1509 llegó el hijo del descubridor Diego Colón como sucesor de Obando. Instaló el primer virreinato de las Indias junto a su esposa María de Toledo, que con un grupo de damas y nobles caballeros trasladaron a Santo Domingo las costumbres cortesanas de España, iniciándose una etapa de relativo esplendor. No se detuvo durante el mandato de Diego Colón el desarrollo de la ciudad de Santo Domingo y las demás de la isla. Por el contrario, fue uno de los períodos de mayor construcción, levantándose grandes edificios públicos, particulares y eclesiásticos. También se organizaron expediciones a las otras islas del Caribe y al resto de América. Las naves del descubrimiento trajeron a nuestra isla nuevas gentes, nuevas costumbres, otros usos y sobre todo una cultura diferente manifestada de muchas maneras, en las formas de construir, en las de vestir, en la introducción de nuevos métodos de instrumentación y de cultivo de la tierra, así como en el arte y en el pensamiento. Se trasladó, en fin, toda la cultura de la Europa de los siglos XV y XVI, que bien pronto mostró sus frutos americanos en las obras de Fray Pedro de Córdoba, de Gonzalo Fernández de Oviedo, Fray Bartolomé de las Casas, algunas de Tirso de Molina, ejemplos de esta nueva cultura, patrimonio ya de toda la humanidad. La ciudad colonial, a pesar de la ráfaga de modernidad que pasa demoledoramente sobre ella, no ha perdido su sello netamente andaluz, ni su sabor de época. Su fisonomía de ciudad romántica, su matiz melancólico de ciudad pensante y soñadora, perdura aún en el vetusto caserón con puertas claveteadas, en la pátina del paredón centenario, en el viejo portal de pesadas argollas señoriales, en el patio entrevisto desde la calle, con hileras de palmas trémulas y con vidriadas fuentes murmuradoras, en el bastión anacrónico, con fosos y rastrillos, y en el canto del enamorado rondador que siembra su queja en el viento de la noche. Su semblante español, su perfil de ciudad andaluza, se descubre a su vez en un conjunto de detalles que se niegan obstinadamente a desaparecer, barridos por el espíritu de los tiempos nuevos. La puerta enrejada, el alero de tejas, las antiguas calles húmedas y manchadas de verdín, por donde la vida parece que circula contra la corriente del tiempo. El patio diminuto, sin trazas de mármol ni toldo de arpillera que tamice la luz, pero siempre con el detalle de la flor, o con la gracia del pájaro, o con la poesía del rincón umbroso. El torreón cuadrado, la torrecilla mudéjar, el balcón que proyecta su sombra sobre la calle, el mirador que recorta su silueta sobre el cielo, el coloquio ante las rejas floridas y la canción que interrumpe el silencio cuando cae la tarde y la ciudad dobla la frente para orar sobre el regazo de sus torres cristianas. Todo comenzó cuando se demarcó el sitio donde se levantaría la iglesia. Al realizarse el traslado de la ciudad de Santo Domingo a la ribera occidental de los Ama, se escogió el solar junto a la plaza de armas, como era lo acostumbrado siempre que los españoles planificaban una población. El primer templo fue humilde, construido de paja. Fue para 1523 que el segundo prelado de Santo Domingo,
el doctor Alejandro Gerardini, comenzó la construcción definitiva del sólido templo de piedra que nos llega hasta hoy. Según describe en este boceto el pintor Juan Medina, la solemne consagración del templo tuvo lugar en 1541. No es que realmente se llegara a terminar la obra de fábrica, pues el edificio de la Catedral de Santo Domingo es hasta el día de hoy un monumento inconcluso. De la torre solo se levantó la base. En 1546, el Papa Paulo III la erigió en catedral metropolitana, independizándola de la de Sevilla, de la cual había sido sufragaria. Su título de primada de Indias le fue confirmado en 1817 a perpetuidad. Esto significaba originalmente la supremacía sobre las demás sedes del hemisferio y la categoría de centro de la cristiandad en el Nuevo Mundo, haciéndola madre y cabeza de las primeras sedes eclesiásticas de América. Entre los altares de la Catedral de Santo Domingo hay uno de imponderable valor espiritual y artístico, el de Nuestra Señora de la Antigua, que ocupa uno de los testeros del ábside, con la puerta del bautismo a la izquierda, y a la derecha los ambones en que se erguió Meriño, con su verbo relampagueante como el de los obispos cautivos en las prisiones mauritanas, y con su figura majestuosa, hecha para llevar la amplia túnica de San Agustín o del Crisóstomo. Este altar es una primorosa obra de arte de fines del siglo XVIII. Sobre su parte superior se destaca una corona de fúlgida blancura, conducida por un grupo de ángeles que despliegan a ambos lados del altar sus alas tornasoladas por un nimbo de gloria. Todos los extremos aparecen bordados de oro, de un oro antiguo y rojizo que brilla sobre el fondo oscuro, con un fulgor opaco como el de esas lámparas agonizantes que arden ante las imágenes sagradas. En el centro del altar aparece un cuadro de Nuestra Señora de la Antigua, vestida con una larga túnica y entreabiertos los labios de los que brota la oración como la lumbre de la llama. A sus augustos pies, prosternados no se sabe si en señal de adoración o en actitud de pleitesía, se hallan los reyes católicos, Fernando e Isabel, soberanos de dos mundos y paladines de la Reconquista. La figura de esta Virgen no se parece a la de ninguna otra de las vírgenes cristianas. Hay en ella una actitud extraña que oscila entre la severidad y la dulzura. Es sin duda que este cuadro simbólico, pintado en la misma época en que Francisco de Vitoria, el excelso teólogo español, planteaba como un caso de conciencia la libertad de los aborígenes de América, representa a la Virgen María ataviada con los caracteres y ornamentos de una deidad indígena, para indicar a los reyes católicos, que eran a la sazón los príncipes más poderosos de la tierra, que ella es también la madre de los indios y que está allí para amparar a los débiles contra los fuertes, contra los dominadores, contra los impíos que renunciaban a la cruz para imponer con el hierro la civilización cristiana. Los misterios de la ciudad colonial. Los macizos muros seculares del venerable monumento comenzaron a vibrar. Las gruesas columnas de piedra caliza parecían asomarse sobre la valla para vigilar celosas la nueva irrupción en el sagrado misterio de sus secretos.
Apenas un mes después del inicio de las excavaciones, 2 volúmenes cubiformes surgieron a medida que los arqueólogos escrutaban, milímetro a milímetro, vertical y horizontalmente, las capas del terreno sagrado del presbiterio. Sorprendente fue descubrir que se trataba de las entradas de criptas no registradas ni reportadas anteriormente, solo intuibles en algunas fotos de principios de siglo, a pesar de que había claras evidencias de que fueron no solo tocadas, sino usadas para materiales y desperdicios de remodelaciones y construcciones anteriores. ¿Quién y en qué época fueron construidas estas criptas, cuyo espacio interior, abovedado, induce a pensar en pasadizos subterráneos más que en catacumbas? Ahora, amigos, presentamos nuestra Agenda 500. Tenemos que la exposición García Espino y los monumentos coloniales se exhibe desde el miércoles 30 de agosto en la ciudad de Azua, como parte del programa de visitas a las provincias que auspicia la Comisión Dominicana Permanente para la celebración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América y que se extenderá hasta el 11 de septiembre. Esta está constituida por cuadros de los principales monumentos de la colonia, así como por las edificaciones más representativas de su arquitectura civil y militar. Se proyecta el documental 3 siglos de historia colonial dominicana, producido por el Museo de las Casas Reales, y cuyos realizadores fueron el licenciado Pedro Julio Santiago, director del Museo Nacional de Historia y Geografía, y el fenecido fotógrafo Wilfredo García. También se presentan los videos, los nuevos vitrales de la catedral, los proyectos del faro, las excavaciones del convento de las Mercedes y Turismo 88. Además, se obsequia a los asistentes el opúsculo Algunas fechas colombinas importantes, confeccionado por el licenciado José Checheco, miembro de la Comisión Dominicana del 5º centenario y director administrativo de la misma, y el licenciado Pedro Julio Santiago. El programa de visitas a las provincias está bajo la coordinación general del Centro Audiovisual Histórico Cultural del Museo Nacional de Historia y Geografía y del Museo de las Casas Reales. La Comisión Dominicana Permanente para la celebración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América y la Universidad Católica Santo Domingo invitan al público en general a estar atento a las fechas en que darán inicio los demás seminarios pertenecientes al ciclo Grandes Figuras de la Evangelización de América. El próximo seminario será sobre la figura de Fray Pedro de Córdoba y comenzará el 23 de este mes de septiembre. Todos estos seminarios habrán de realizarse en el Museo del Hombre Dominicano. Para mayores informes, ustedes pueden contactar con el licenciado Norberto Soto en la Unidad de Publicaciones y Actividades Educativas de la Comisión del 5º Centenario en el teléfono 682-4202 o acudir en persona a las oficinas, citas en la calle Las Damas, número 2, Casa de los Jesuitas del Museo de las Casas Reales. Está circulando la segunda medalla del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América. La misma ha sido dedicada esta vez a Fray Pedro de Córdoba, uno de los fundadores del derecho de gentes en América. Fray Pedro de Córdoba, de la Orden de los Dominicos, aparece en la misma en actitud de defensa del indio. Para información, los interesados pueden dirigirse al Centro de Información Numismática, apartado postal 1750, Santo Domingo.
Con el patrocinio de la Casa de España en Santo Domingo, de la Fundación García Arévalo, de la Comisión Nacional Española del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, del Instituto de Cooperación Iberoamericana y de la Comisión Dominicana Permanente para la celebración del Descubrimiento y Evangelización de América, la Comisión para la celebración del Quinto Centenario de la Casa de España invita por este medio al Congreso Regional titulado La emigración española hacia el área del Caribe desde finales del siglo XIX. Este seminario tendrá lugar del 25 al 29 de este mes de septiembre. El lugar será el Salón de Conferencias del Hotel El Embajador. Para mayor información, los interesados deberán llamar al teléfono 565-6691 o escribir al apartado postal 723 aquí en Santo Domingo. También tenemos la información del Comité Nacional de ICOMOS como parte del programa de la tercera gran jornada de actividades conmemorativas del quinto centenario. Realizará dentro del marco de la celebración del 11º Seminario Nacional de ICOMOS Dominicano sobre la revitalización del Centro Histórico de Santo Domingo, el primer taller experimental de la vivienda en centros históricos, específicamente el caso de la ciudad colonial de Santo Domingo. Dicho taller será un ensayo urbanístico y arquitectónico sobre la vivienda en zonas históricas, cuyo objetivo será estudiar el incremento de la densidad poblacional dentro de estos sectores a través de alternativas nuevas de uso tipológico, morfológico y constructivo, conciliando los criterios de uso de los entornos monumentales con la creciente demanda habitacional. Será llevado a cabo en los talleres de la Escuela de Arquitectura de UNIBE los días 15, 16 y 17 de este mes de septiembre. Y hasta aquí, mis amigos de 500 años de historia, nuestra Agenda 500. Amigos, esperamos que este programa haya sido para ustedes ameno e interesante. Les esperamos la próxima semana en 500 años de historia. Hasta entonces.